Tengo aquí conmigo 3 de las mejores estaciones de carga MagSafe en el mundo, todas con certificación oficial de Apple, made for MagSafe, made for Apple Watch, para que cargues rápido tu iPhone, Apple Watch con la mejor calidad posible y poder tener un solo cable para cargar todo tu ecosistema de Apple. Los 3 con materiales premium de empresas muy reconocidas, pero son muy diferentes, y en este video quiero explorar cuál vale la pena comprar, qué me gustó y qué no de cada uno. Y para hacerlo más interesante, vamos a tirar al ring este cargador genérico 3 en 1 que compré en Amazon. Este es de una marca que se llama Neluxfe. Se nota que son de esos genéricos, pero cuesta como 4 o 5 veces menos que los premium, entonces pudiera llegar a sorprender. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de cuánto cuesta y qué viene en la caja. Ya le hice todo un video, si lo quieren ir a ver, está impresionante. Es el cubo 3 en 1 de Anker. Está demasiado compacto, se abre el Apple Watch por aquí al lado para poder cargarlo. A mí me encanta más que nada para llevármelo de viaje y solamente tener que cargar un cable para cargar todas mis cosas de Apple. Aparte se levanta para el ángulo si es que quieres hacer el nuevo standby mode de iOS 17, y se cargan los AirPods en la parte de atrás. Está sólido, pesado, bien construido. Cuesta $150, que es caro para un cargador todo en uno, pero tiene todos los certificados oficiales, está bien construido. Me gusta que viene con un cuadrito de carga y un cable bastante largo. Entonces, de Nomad tenemos el Base One Max. Me encanta Nomad y nada más de agarrar esto, no puedo transmitir lo tanto que pesa esto. Y el peso es importante, ahorita vamos a hablar de eso. Pero esto grita calidad, es puro metal sólido y vidrio aquí en la parte de arriba. Desafortunadamente es para poner el iPhone plano y no tiene para pararse. Acaban de sacar uno, pero que tampoco tiene soporte para tener el standby mode, o sea, el iPhone horizontal mientras cargas el Apple Watch. Está un poquito extraño. Dicen que van a sacar uno pronto, ya veremos qué hacen. Pero este es el Base One Max. Cuesta $100, un poquito menos que esto o bastantito menos que esto. Lo que no me gusta es que no te incluye el cuadro de carga. Viene en la caja un cable trenzado bastante bonito y resistente y largo como este, pero no viene con el cuadrito de carga y necesitas al menos 30 watts y pues te va a costar tantito más comprarlo. Nomad incluye un cuadrito de carga. Si lo estás vendiendo a $100, siento que ya deberías de poder conectarlo y empezar a usarlo. Después tenemos el Belkin. Este es de los más populares. Este también está más caro, cuesta como $150. Es el 3 en 1, también todo certificado de Belkin, está por aquí. Este también lo he estado probando. Todos los he probado al lado de mi cama por ya varias semanas y tengo mucho de qué platicarles. Este me gusta que, aunque no viene con cuadrito de carga, viene con la carga incluida y se conecta directamente a la pared. Esto me gusta mucho porque así solamente necesitas un cable, el cable se esconde por aquí atrás y ya puedes cargar todos tus dispositivos rápido, oficial, y aquí abajo se cargan los AirPods. Por más que me gusta el adaptador de corriente, si llegas a dañar este cable, por ejemplo, es un poquito más complicado reemplazarlo. Estos dos utilizan cualquier cable de USB tipo C y esto sí es que batallarías un poquito más en conseguir, nada más para tenerlo en mente. Y por último, la versión económica, de Amazon. Hay muchos que puedes encontrar en Amazon. O sea, cuesta $150, $100, $150. Esto cuesta alrededor de $20. Yo lo compré en Amazon México por 500 pesos. Tiene para cargar aquí con imanes. No dice MagSafe en ningún lugar de la caja porque no es oficial. MagSafe es Magnetic Wireless Charger Stand. Entonces, al no ser MagSafe, no va a cargar a 15 watts, va a cargar a 7.5 watts. Entonces, este cargador del iPhone carga a la mitad de velocidad que todos estos. El cargador de Apple Watch tampoco es oficial, lo carga también como a la mitad de la velocidad o 40%. Y por atrás puedes poner los AirPods también. Y ya lo probé, funciona, carga todo al mismo tiempo. Nada más que lo hace más lento. Y obviamente en términos de construcción esto es puro plástico. ¿Y por qué importa que esté hecho de plástico si no lo vas a estar tocando todo el día? O sea, tocas algo como esto de metal y se siente premium y esto es plástico. Importa por el peso, porque cuando tú tienes un cargador MagSafe, el iPhone lo vas a estar colocando de esta manera. Y vamos a decir que te despiertas en la mañana y quieres agarrar tu iPhone, te llevas todo el stand. Están muy buenos los imanes en este genérico, pero o sea, literalmente levanto el iPhone y me llevo todo el stand. Vas a estar jalando los cables. Entonces tienes que agarrar la costumbre de agarrar la base y después quitar el iPhone, o hacer la maña de como el iPhone hacia arriba con cuidado y quitarlo. Pero si lo agarras así rápido, te lo vas a llevar por completo. En el caso de Belkin, por ejemplo, también tiene buenos imanes. Es oficial MagSafe. Está mucho más pesado por la base que tiene. Entonces se mueve un poquito cuando lo quitas. ¿Vieron ahí que se movió tantito? Entonces
Si se alcanza a mover tantito si lo quito así directo. Ahí se mueve un poquito, o puedes nada más hacer la mañita de hacerlo para arriba. Es mucho más peso de lo que tiene esto, pero aún así, si estás en un apuro, sí puedes llegar a jalarlo porque se mueve un poquito. El de Nomad, esto es básicamente un ladrillo, no se va a ir absolutamente a ningún lugar y Nomad hace todos sus cargadores así y es lo que me gusta. Entonces no importa la fuerza con la que jale esto, no hay manera que me lleve este stand a ningún lado. Lo pones al lado de tu cama y ahí se va a quedar. El cuadrito mágico de Anker también tiene muy buen peso, pero por ser tan pequeño también tiene ese problema donde si lo levantas te lo llevas un poquito, no tanto como el genérico, pero eso es más o menos la fuerza de los imanes y el peso que tiene las bases. Entonces, en cuanto a calidad de construcción, definitivamente Nomad es el mejor. Es que esto está demasiado sólido, robusto, no va a pasar absolutamente nada con esto. Tiene el puerto de USB tipo C en la parte de atrás, un silicón abajo duro. Nomad le mete demasiado cariño a sus productos. El genérico incluye cargador, que creo que no mencioné eso. Los estoy conectando todo para hacer la demostración. Desafortunadamente el Nomad no está hecho con Standby Mode en mente de iOS 17. En cualquier otro de estos yo lo pongo a cargar aquí y puedo ver la música, puedo estar aquí viendo el reloj. Tiene todas las opciones de iOS 17 que ya platiqué, que puedes mover por acá. Esto funciona en el Anker. Funciona también si lo pongo por acá en el de Belkin. Podemos ver ahí que ya está cargando y se pone el Standby Mode. Y también en el genérico de Amazon, si lo pongo por acá, me avisa ahí ya que está cargando. Y aquí está el Standby Mode también funcionando. Si quieres utilizar el Standby Mode de iOS 17 descargado, el de Nomad, aunque es mi favorito en términos de construcción y calidad y el cable y el vidrio y todo, está impresionante cómo está construido. Pero para mí no es suficiente porque no tiene el Standby Mode. Otro problemita que me di cuenta con el de Nomad, si estás cargando unos AirPods, ahí se escucha y se prende la luz y quieres cargar el Apple Watch, hay muy poco espacio aquí para la correa. Si tienes una de las correas esas duras que no se mueven como la de titanio, no vas a poder poner tu Apple Watch. Esta trenzada sí se puede, pero como que la tienes que acomodar ahí entre ese espacio chiquito. Me gusta que está más compacto, pero como que le tienes que pensar qué correa usar para el Apple Watch. Entonces, con eso y con el hecho de que no tiene el Standby Mode, a pesar de que me encanta Nomad, para mí no es la mejor solución. Si quieres lo más premium que hay en cuanto a materiales y no te importa el Standby Mode, esto al lado de tu cama se puede ver muy elegante y muy bien. Pero para mi caso, vamos a descartarlo. Después, el cubito MagSafe. Esto está diseñado para ser compacto. A mí se me hace muy compacto para tenerlo como una solución permanente, pero excelente para viajar. Yo me llevo este cuadrito con este cable y el cargador que viene incluido. Lo echo en mi mochila y ya, no me tengo que preocupar de llevar otros cables. Y aparte, en mi caso, me sirve hasta tripié cuando estoy grabando videos. Entonces, hay veces que lo uso de esta manera para grabar tomas y yo mostrando cosas aquí dentro del iPhone. Está muy divertido esto del imán y lo puedes angular de la manera que quieras o ponerlo completamente plano. Está demasiado inteligente cómo sale por al lado el Apple Watch, está muy cool. El Apple Watch Ultra cabe a penitas, o sea, está a 1 milímetro, ya está cargando ahí, está a 1 milímetro de no caber, que está bien interesante. Este formato compacto está bueno si quieres un cargador para viajar y poner al lado de tu cama y estarlos moviendo. Pero si quieres nada más un cargador para que esté al lado de tu cama o en la cocina o donde sea, esto puede que esté muy compacto. Si vas a viajar, vale la pena este. Pero este a mí se me hace más como el que para dejarlo en casa. Siempre había querido probar este de Belkin porque se me hace la solución perfecta, ¿no? Colocas tu Apple Watch por acá, se ve bonito y todo, pones tu iPhone por acá, se carga y está excelente. Y luego si quieres poner tus AirPods aquí abajo, lo pones, no estorba mucho, ya están cargando los tres al mismo tiempo, excelente. Pero tengo un par de detallitos con esto que me gustaría que mejoren. Por cierto, puedes voltearlo horizontal, aunque este es el 15 Pro Max y el Apple Watch Ultra cabe perfecto para el Standby Mode. Ahí entró ya el Standby Mode y todo eso está bien. Está muy práctico la solución, me encanta este producto para tenerlo al lado de tu cama. Dos pequeñas quejas, vean lo que está pasando ahí con el Apple Watch, no sé si lo vieron. Lo puedo nomás tocar y vean cómo se mueve, puedo tocar la mesa y se mueve. O sea, si lo pongo por acá y toco la mesa, no sé por qué el Apple Watch como que no se fija bien. Tiende como a estar rotando y estar flojo. Es un detallito mínimo, pero sí me di cuenta utilizándolo.
Otro pequeño detallito es la luz de estatus, aunque está bien confirmar que se está cargando a través de la luz en la base, no creo que sea necesario. O sea, si tú pones un iPhone te das cuenta inmediatamente si está cargando o no, y a veces la lucecita aquí blanca estorba. No se prende mucho tiempo ni nada, pero por ejemplo en el de Nomad a mí me gusta que no tiene ningún indicativo de que está funcionando, solamente lo pones y si está cargando, se carga. Por último, yo cuando veía imágenes de este stand de Belkin se me hacía súper premium, tipo súper premium, y creo que me lo arruinó Nomad con su calidad de materiales, pero esto es plástico. Aquí abajo esto es plástico, esto, si le pego así se escucha. O sea, todo esto cromado es plástico, está hecho completamente de plástico. Igual hay algo de metal adentro de la base como para darle peso, pero no puedes tocar el metal por ningún lugar. Y se siente un poquito plasticudo. Estoy exagerando, pero prefiero los materiales de Nomad a esto. Aún así, creo que este es mi solución favorita. ¿Y qué hay del genérico? Este lo estuve probando un par de días. Está interesante porque funciona. Yo, parte de mí pensaba que esto por 400, 500 pesos iba a dejar de funcionar. La verdad, nada más lo utilicé como una semana. Entonces, no conozco si esto va a durar años. Seguramente los Belkin y Nomad y Anker, que son empresas más reconocidas con materiales más premium, pudiera tener más vida, pero no estoy seguro. Igual y tendría que reportar de regreso con esto. Hay un par de cositas, como dije, como está hecho de plástico, no pesa nada. Le pudieras poner una pesa en la parte de atrás y se sentiría mejor. Y tampoco me encanta que el Apple Watch va en la parte de atrás, porque se esconde. Cuando lo estás viendo así, hay veces que yo agarraba mi iPhone y de repente se me olvidaba mi Apple Watch, o no me acordaba dónde estaba mi Apple Watch por estar despistado en la mañana, y tenerlo así a un lado visible se me hace como más atractivo. Y el hecho de que estos genéricos cargan a la mitad de velocidad que algo como esto, a mí no me importa tanto porque lo tengo al lado de mi cama. O sea, en realidad estoy bien con cargarlo en una carga más lenta porque se va a estar cargando toda la noche. Pero donde me di cuenta fue en el Apple Watch. Ahora estoy utilizando mi Apple Watch Ultra para rastrear el sueño, y normalmente en la mañana, en esa hora que me estoy preparando para el día, pongo a cargar mi Apple Watch. Y tener el Apple Watch que cargue rápido en el Nomad o en el Belkin o en el Anker me ayuda mucho más que esto. Esto carga el Apple Watch terriblemente lento. Aún así, si no tienes la necesidad de carga rápida y quieres algo económico para poner al lado de tu cama, esto por $20 pues vale la pena. Pero si tienes más presupuesto y quieres tener el lujo de tenerlo certificado oficialmente por Apple con carga rápida y materiales más premium, están estas opciones que cuestan $100, $150. El Anker está increíble específicamente si viajas y lo vas a estar moviendo mucho. El Nomad está increíble si eres más de lujo y te gusta cómo se ve ahí los materiales y no te importa el standby. Pero yo creo que el mejor ahorita MagSafe 3 en 1 que hay para cargar todos tus dispositivos de Apple es el Belkin. El 3 en 1 MagSafe está muy bien hecho, carga todas las velocidades, se ve bonito al lado de la cama, tiene el color blanco también. Entonces le tengo que dar la victoria a Belkin, hacen muy buenos productos. Y voy a estar esperando a que Nomad saque algo que tenga soporte para poder utilizar el Standby Mode de iOS 17, y estaría increíble ver ese producto. ¿Cuál crees que se te acomode más a ti? ¿Uno de estos premium o quizá el genérico? Voy a dejar todas las ligas abajo si es que les interesa comprar alguno de estos. Para mí, tener una solución de 3 en 1, una estación de carga MagSafe, y yo que soy usuario de Apple, me ha facilitado mucho la carga de mis dispositivos en la noche. Nada más pongo todo donde va, se carga, excelente. Y si quieren saber más sobre el Anker 3 en 1, hice todo un video explicándolo más a detalle, se los dejo por aquí arriba por si les interesa. Las ligas de todo está abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto.